Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video voy a hablar acerca de cómo es que duermen a las mujeres en el antro para abusar de ellas. Este video lo hago con fines informativos para prevenir que les pase eso. Entonces, quédate conmigo. Este video lo hago con fines informativos para prevenir a que le siga pasando este tipo de cosas a las mujeres porque estamos viviendo por una ola de inseguridad bastante agresiva aquí en Latinoamérica. Entonces, sin más que decir, vamos empezando con este video. Normalmente a las mujeres en el antro las duermen con pastillas. Estas pastillas son del grupo de las benzodiazepinas, que lo que hacen básicamente es disminuir la excitación neuronal y tienen un efecto ansiolítico, hipnótico y es un relajante muscular. Entonces, básicamente deja listas a las mujeres para que los violadores entren en acción. Hay otra pastilla con la que duermen a las mujeres que se llama flunitrazepam. Este es un hipnótico que hace inducir al sueño a las mujeres y normalmente se utiliza para el insomnio a corto plazo, o sea, para las personas que no pueden dormir, se toman una de estas y lamentablemente la gente mala hace el uso de estas pastillas para drogar a las mujeres. Normalmente estas pastillas tardan entre 30 y 60 minutos en hacer efecto para drogar a la mujer y que el asaltante o que el violador la tenga ya lista para llevársela. Y es importante mencionar que el efecto de estas pastillas que usan para drogar a las mujeres puede durar hasta 40 horas después de que se consumió. También hay que tener mucho cuidado con las bebidas en los antros porque están utilizando una que se llama escapolamina. Esta sustancia viene de Colombia y lo que hace es que básicamente la víctima tenga sumisión total. Y no solamente aplica para las mujeres, también utilizan la escapolamina para los hombres, para drogarlos y para asaltarles sus cuentas de banco o sus casas. Como los hace literalmente estar en sumisión total, o sea, básicamente no pueden decir que no a nada porque están como idiotizados. Entonces los asaltantes o los violadores o los que drogan, lo que hacen es se los llevan y les vacían sus cuentas de banco, las tarjetas. Es como un secuestro express, ¿sabes? Y como elimina la voluntad, la memoria y la conciencia, también lo utilizan para drogar a las mujeres y violarlas. Esta otra sustancia que se utiliza para drogar a las mujeres en los antros, que se llama éxtasis líquidos o GHB, esta se le conoce como la droga de la violación porque aumenta el líbido. Esto provoca un estado de euforia y un incremento de deseo sexual. Lo que hace básicamente es que las mujeres se pongan calientes, entonces los hombres aprovechan que están drogadas para llevárselas. Otra sustancia que se utiliza para drogar a las mujeres en los antros es el éxtasis falso, que es una variante del GHB, pero en este caso es GBL, en lugar de H es L. Y esta es una droga que ahorita está muy de moda porque el éxtasis falso le llaman la droga para doblar a las mujeres. También hay otra droga que utilizan para las mujeres en los antros que se llama ketamina. Este es un anestésico de efecto rápido que se utiliza tanto para los animales como para los seres humanos. Entonces este es, ¡pum!, ¿sabes? La ketamina también es muy utilizada. Y de hecho es tan efectiva que la utilizan en sedantes con los animales cuando les van a hacer alguna intervención quirúrgica. Entonces, o sea, imagínate, si puede dormir un animal al instante, pues también a una mujer. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando te drogan en el antro. Cuando ya te drogaron es tarde. O sea, ya cuando te das cuenta es demasiado tarde porque ya es cuando empiezas a presentar los síntomas. Es mejor prevenir, obviamente, pero pues aquí ya estamos hablando de un acto correctivo, ¿no? De corrección. Lo primero es que tú ya no puedes hacer nada, dependes de las personas con las que vas. Entonces es muy importante tratar de no estar sola porque si no hay nadie que te cuide, muy probable que eso vaya a terminar mal. Entonces lo ideal es ir acompañada siempre y si tus amigos o tus amigas con los que vas ven que estás drogada, lo primero y más importante es que te lleven al hospital de emergencia. Que no debes hacer cuando te drogan en el antro o cuando ves que tus amigos estén drogados en el antro. No les des nada de beber ni de comer. Mucho menos se te vaya a ocurrir darles remedios caseros como tómate este cafecito. No les des nada de comer ni de beber. Ojo, no les induzcas al vómito ni les animes a que vomiten. Porque acuérdate que estas personas están drogadas. Entonces sus reflejos no funcionan y si estas personas vomitan pueden broncoaspirar su propio vómito.
Entonces no les induzcas al vómito ni les digas que vomiten. Es muy importante. Entonces, para prevenir que te droguen en el antro o en una fiesta, mejor lleva tus propias bebidas, no te arriesgues a que sean adulteradas. Y si pues no puedes llevar tus propias bebidas porque es un lugar privado, es un antro o un bar, pues bueno, entonces pide bebidas que no sean preparadas. Yo sé que hay veces que no se te antoja tanto tomarte una cerveza en el antro o en el bar, pero pues esta bebida no es preparada. De hecho, pues es embotellada. Sí es un poco más complicada que te las adulteren, al menos que ya te le pongan una pastilla una vez que te la estás tomando cuando no te das cuenta. Pero es menos probable si tú siempre estás cuidando tu cerveza porque tiene una boquilla muy chiquita y ya no te le pueden poner la pastilla, a diferencia que si te preparan una bebida en un vaso, ahí ya dependen de más factores. Entonces trata de pedir bebidas que no sean preparadas. Y si ya no te aguantas nada, pues nada más ten cuidado. Fíjate que te destapen ahí mismo en el momento la bebida, la botella. No descuides tu vaso, no dejes tu vaso solo. Si lo dejas, mejor prepárate otro nuevo. Ten mucho cuidado también. Yo sé que suena muy asqueroso tomar bebidas alcohólicas sin hielos, pero también muchas veces la droga viene dentro de los hielos. Entonces, pues tomar bebidas al tiempo también puede ser una solución. Entonces, cada quien se previene como quiere, como puede. Y también no estar sola en ningún momento. Siempre ir acompañada para que te cuiden. Y pues bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente video.